Hola, me da mucho gusto saludarlos mis maestras y mis maestros para que hoy hablemos de docencia con respecto a los protocolos de actuación en caso de COVID. A continuación les voy a mostrar el protocolo que emitió el Estado de Tlaxcala para educación básica. Espero les sirva muchísimo. El protocolo que les voy a compartir lo emitió la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala en la circular 00121 y dice así: con la finalidad de contar con una mayor certeza en cuanto a las disposiciones aplicables en materia de protocolos de actuación en caso de COVID, me permito informarles que 1. La Secretaría de Educación Pública Federal comunicó la reanudación de actividades presenciales en todos los centros educativos a través del Acuerdo 2308-2021, artículo 2. 2. El regreso a clases deberá ser responsable y ordenado, observando la aplicación de las medidas de higiene por toda la comunidad escolar, página 44, apéndice 3, de la Estrategia Nacional para el Retorno a Clases. 3. La asistencia a las aulas se realizará tomando en cuenta la matrícula total y podrá ser alternada o completa dependiendo de las condiciones contextuales de cada centro educativo. Estrategia estatal para el retorno seguro a clases. Sería interesante preguntarle a los maestros que están con matrícula completa cómo le están haciendo y cómo les está yendo. Muy bien. Número 4. Dice así: para la seguridad y cuidado de toda la comunidad escolar, cuando se detecte un caso de COVID-19 en un estudiante, inciso A, durante el filtro, si se detecta un posible caso al ingreso en las escuelas, deberá ser separado del grupo, comunicarse con los padres de familia y solicitar sea diagnosticado por un profesional médico, y se dará seguimiento de la evolución. Una vez transcurridos 14 días de no existir síntomas, el alumno podrá reincorporarse a la institución. Página 46, Estrategia para el regreso seguro a las escuelas de educación básica. B. En casa, si un niño, niña, adolescente presenta síntomas, deberá quedarse en casa y seguir las indicaciones del personal médico. C. En caso de que cualquier habitante del hogar presente signos de enfermedad respiratoria, deberán quedarse en casa y seguir las indicaciones del personal médico. 5. Durante el filtro escolar o filtro en casa, el o la titular de la dirección de la escuela, personal docente o de apoyo y asistencia a la educación, presenta fiebre y tos, deberá notificar de ello a su autoridad, evitar el contacto con el resto de la comunidad docente y escolar, por lo que deberá acudir a la unidad de salud que le corresponda. Página 46, Estrategia Nacional para el Regreso Seguro, Educación Básica, artículo 25, fracción 3 del Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo. Número 6. Dado que el personal docente que atienda a los grupos ya tiene completo el esquema de vacunación que le corresponde, no requerirá de aislamiento, solo deberá estar atento a los signos y síntomas que pudieran desarrollarse en los 14 días posteriores al contacto con el alumno o docente sospechoso. Página 47 de la Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a las Escuelas de Educación Básica. Número 7. En caso de presentar síntomas, deberán aislarse en su domicilio. Página 47, Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a las Escuelas de Educación Básica. 8. Se sugiere mantener la debida discreción en torno a rumores o especulaciones, ya que los mismos no ayudan al cumplimiento de los protocolos, además de incurrir en una violación a las disposiciones en materia de protección de datos personales, ya que para su divulgación se requiere el consentimiento expreso de la persona. Artículo 26, fracción 2 del Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo, Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. 9. En caso de que algún miembro del personal docente o administrativo resulte contagiado, deberá obtener licencia emitida a juicio de los médicos de la Secretaría, es decir, de la unidad médica
a la que es derechohabiente, artículo 52, fracción 1 del régimen del Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo. Y aquí cabe recalcar que en nuestro caso, maestros, que somos federales, solamente nos aceptan la prueba PCR del ISSSTE. Entonces, para que no estén dando muchas vueltas, no se hagan las pruebas de antígenos, no se las van a hacer válidos. Tiene que ser la prueba PCR. Número 10. Para el personal escolar, en caso de que algún integrante de la familia que conviva en el mismo domicilio se haya confirmado un diagnóstico positivo de COVID-19, se deberá informar a la escuela y permanecer en aislamiento domiciliario, atento a la presencia de posibles síntomas. Guía para el regreso responsable y seguro a las escuelas. Importante para los compañeros y compañeras, si la persona o familiar no está adscrito a alguna escuela, es importante que también se realice su prueba PCR porque ese va a ser el sustento que les van a pedir para entregarles la incapacidad, ya sea por sospecha de COVID o por contagio de COVID. Entonces es importante no dejar pasar esa prueba PCR, ya sea para el personal o sus familiares. 11. Se considera contacto de riesgo únicamente en los casos de personas que hayan convivido con una persona confirmada con COVID-19, sin cubrebocas por más de 10 minutos o cuando se ocupa un espacio físico compartido y el mismo no fue sanitizado previamente. Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a las Escuelas de Educación Básica. Aquí cabe resaltar que aparentemente la palabra sanitizar no es correcta, entonces sería bueno que lo checara la gente que hizo este documento porque es desinfectar hasta donde yo sé. Número 12. La Estrategia Nacional prevé que las autoridades estatales, por conducto de las jurisdicciones sanitarias, serán los únicos encargados de determinar cuándo se debe suspender las clases en un entorno, estableciendo la jurisdicción sanitaria en los siguientes supuestos. Inciso A. En caso de existir un contagio dentro de un grupo, el mismo se documenta y da seguimiento. B. Dos casos dentro de un mismo grupo. Se toman medidas de limpieza profunda en el área donde se presentaron los casos. Inciso C. Tres casos dentro de un mismo grupo. Se suspende únicamente al grupo. En el caso del personal docente que atiende al grupo será aplicable el punto 6 de la presente circular. No así en los casos de la presencia de tres casos aislados pertenecientes a distintos grupos y sin que exista asociación. D. En el caso del personal escolar, será existiendo tres integrantes de la comunidad en los que se puede establecer con certeza como contactos de riesgo por asociación, en cuyo caso la declaración deberá realizarse a través de la jurisdicción sanitaria respectiva. Entonces aquí este punto, el número 12, establece cómo va a ser en caso de que haya varios contactos, los supuestos a seguir. Aquí un gran problema que yo estoy viendo, al menos en mi escuela, es, por ejemplo, la semana pasada asistió un niño y esta semana, desde el lunes hasta el viernes, ya no se presentó. Entonces, no sabemos, por más que lo hemos tratado de contactar, si está enfermo de COVID o le pasó otra cosa. Entonces, también es algo que no está normado aquí. ¿Qué pasa con esos niños que de repente dejan de ir y no pasan la información? ¿Qué vamos a hacer? No sabemos de qué o cuál es el motivo por los cuales se aislaron. Y número 13. No omito recordar de la obligación que como personal se tiene de respetar y mantener las medidas de contención ante la contingencia por COVID-19 empleadas por la institución dentro de los protocolos y acuerdos hechos durante el Consejo Técnico Escolar, así como el reglamento de las condiciones generales de los trabajadores de la educación pública. Es importante recordar que no están obligados a proporcionar información de carácter confidencial y al realizarlo sin autorización es causa de responsabilidad penal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es el protocolo de educación básicas de secundarias generales del estado de Tlaxcala. La verdad, se queda corto. Después de un mes de clases que estamos trabajando, hay situaciones que no vienen previstas acá y sería bueno que estos protocolos se vayan actualizando de manera mensual o bimestral, porque la realidad que estamos viviendo en el aula en algunos puntos no se ve reflejado, y es importante también que se haga ese énfasis que el ISSSTE para todos los maestros federales solamente te acepta la prueba
PCR como evidencia de contagio COVID-19. Entonces, mis maestros, pues síganse cuidando muchísimo. Comparen este protocolo con el que tengan en su estado o en su nivel para ver en qué coinciden, en qué cambian y en qué se podrían ir realimentando, porque pues es responsabilidad de todos estarnos cuidando en esta contingencia y con las clases presenciales. Pues me dio muchísimo gusto saludarlos, mis maestras y mis maestros. Estamos en contacto, cuídense muchísimo y un abrazo y un saludo a la distancia, mis maestras y mis maestros.